Ok, perfecto. Bueno, pues me presento, soy Luis Carlos López Ulloa y en esta ocasión tengo una conversación con el licenciado Ernesto Rufo Appel, ensenadense, exalcalde de Ensenada y ex gobernador de Baja California, el primer gobernador de oposición en México. Y esta charla es a propósito de se cumplen hoy, 2 de julio de 2025, 36 años de la victoria del licenciado Rufo en la elección de gobernador. Entonces vamos a platicar un ratito. Licenciado, empecemos por lo básico. ¿Quién era Ernesto Rufo antes de 1986? Pues yo me gradué en administración y cuando llego a Ensenada ya de regreso, pues trabajé en el centro empresarial en Coparmex y de ahí me contrataron para una empresa pesquera por 10 años. Por ahí pues me dediqué con esfuerzo y llegué a director general, pero me tocó vivir todo el desorden del gobierno, me tocaron las devaluaciones y todos los contratiempos para poder trabajar. Y entonces, pues era yo muy vocal, daba mi opinión y eso provocó que me invitaran a, a ser candidato a presidente municipal y de ahí empezó todo este asunto de lo que llaman es una carrera política, pero a mí me fue pasando a como los acontecimientos te iban empujando. Ok. ¿Y cuál consideraría la parte más relevante de su administración municipal en Ensenada? Su logro más exitoso o los tres logros más importantes, los que usted destacaría. Pues esa elección fue con un gran entusiasmo. Ensenada no era muy grande en 1986, habríamos de ser unos 240,000 y prácticamente, si no nos conocíamos personalmente, ya nos habíamos visto por ahí en la banqueta. Ujú. Entonces, la trayectoria de mi familia, pues ayudó mucho porque ya nos conocían, mi padre tenía una empresa industrial pesquera, había barcos sardineros, había barcos para cosechar el abulón y el sargazo y cosas así, de manera de que pues mucha gente tenía referencia de mi familia. Y luego cuando yo estuve ahí en la pesquera Zapata, eh, pues más personas, conocí a la gente del puerto, del aeropuerto, porque teníamos avionetas para buscar pescado. Entonces fue como una gran familia emotiva y se emocionó y esto pues logró que se pudieran cuidar todas las casillas electorales. Eso demostró el triunfo, aunque hubo muchos sucesos y cuestiones en las que se pretendía pues cambiar el resultado de la elección. Y luego me tocó un gobernador en aquel entonces de apellido Leiva Mortera, que le cerró las puertas al ayuntamiento de Ensenada. Y yo creo que ahí, aparte del logro político, pues fue el que no pudo el gobernador, pues digamos, avasallar al ayuntamiento de Ensenada. Pudimos salir adelante con todo y huelgas y que no nos enviaban el dinero, porque la gente nos ayudaba a recoger la basura, a tapar los baches, a pavimentar algunas calles y esto fue, pues digamos, ahora le llaman resiliencia, pero pues no era más que aguantar todo lo que nos hacían y los medios de comunicación empezaron a difundirlo y nos empezamos a hacer famosos en el resto del estado. Ujú. También venía prensa extranjera y pues también nos fuimos dando cuenta de un montón de irregularidades en cuanto a la seguridad pública.
por parte del gobierno del estado y por parte del gobierno federal. Y todo eso que parecía pues una situación azarosa, bajo presión todos los días, pues llevó a que el Estado nos volteara a ver y de pronto pues ya había opinión pública a favor de Rufo. Ujú, Y yo pues enarbolé la boleta a través del PAN, me adherí al PAN y este partido también creció. Y, y, y pues fuimos aprendiendo a organizar la actividad electoral, particularmente a la organización cívico-ciudadana. Yo creo que esa fue la parte toral, la parte más importante, que la gente confió y participó y ya no hubo cómo nos pudieran pues sojuzgar. ujú. Y así fue como llegamos a la candidatura para el gobierno del estado. Sí, justo eso es es lo siguiente que le quería preguntar. ¿En qué contexto se da la candidatura de gobernador y la propia elección? ¿Qué nos puede comentar de esto? Bueno, hay un trayecto histórico de nuestra política nacional muy largo, prácticamente desde que nos hicimos nación independiente, porque hemos batallado muchísimo para lograr encontrar la institucionalidad para el gobierno. Más bien teníamos caudillos y hombres notables que tenían grandes controles políticos, pero luego querían quedarse gobernando, aunque salieran, querían dejar a sus camarillas, pues y eso provocó la revolución que sacó pues una visión, yo creo que muy adecuada a las realidades políticas mexicanas, que fue lo del sufragio efectivo, no reelección, porque eso quería decir que la gente quería decidir y que no se quedaran ahí eternamente controlando al erario público, a la autoridad. Y esto pues fue muy azaroso. Hubo un presidente de la República, Antonio López de Santana, que fue 11 veces presidente. Y eso cuenta todo. Y luego nos pasó, pues, las pequeñas revoluciones que se iban dando hasta que llegó la grande en 1910 contra Porfirio Díaz. Y ahí nació esta frase de sufragio efectivo, no reelección, por Gustavo Indalecio Madero. Ujú, Y entonces, de ahí en adelante, luego vino la guerra cristera y los hombres poderosos, todos venían de lo militar y poco a poco fue cambiando hasta el año 52, ya llegó un civil y empezó a aparecer la corrupción y temas así. eh, eh, y luego la vida interna del Partido de la Revolución, que era el PRI, pues empezó a descomponer porque el erario público empezó a fallar y ya no pudo mantener al sistema funcionando para con el control de el campo y el control de las zonas urbanas a través de pues, subsidios y esas cosas. El dinero empezó a fallar y empezó a pues ponerse raquítico el sistema político. Las lealtades al partido de gobierno ya no eran tan fuertes, se empezaron a jalonear adentro del PRI, entre, digamos, el PRI técnico, el PRI de los funcionarios, hijos de otros gobernantes que ya habían estado y que fueron a las universidades internacionales, los tecnócratas, ujú, y pues esta parte de toda esta población que estaba en el sector agrícola y en el sector obrero, eh, eh, empezó a inconformarse.
Y entonces ya vamos llegando a 1989, donde aparecí yo, pero en el 88 se dio el gran cisma interno del PRI, cuando se enfrentó el PRI de Carlos Salinas de Gortari y todas sus componentes, con el PRI que se desgajó del PRI y que formó el Frente Cívico Nacional y que posteriormente sería el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Eso fue en el año 88. Y yo en todo ese contexto de inconformidad, de evaluaciones, nacionalizaciones bancarias, y que queríamos nosotros pues tener la certeza, la certidumbre de que con tu trabajo podías salir adelante. Y toda esa parte pues de personas que colocan todo en la educación, la capacitación y la cultura del esfuerzo, pues se fueron, digamos, calentando en inconformidad. Y bueno, estaba el caso mío, que yo había empezado de alcalde en el 86. Por ahí pareció el gran líder, pues que así lo veíamos, que era Manuel Cloutier del Rincón, el famoso Maquillo, que jalaba muy fuerte y, en, y eso pues como que se generó un ambiente. Hubo una serie de pláticas que le llamaban Vamos México, algo así, se empezó a organizar la sociedad civil. Y bueno, yo cuando aparezco en el 89, pues el tema estaba en efervescencia a nivel nacional. Y como yo había tenido toda esta trayectoria de alcalde y los problemas con el gobernador, que los medios de comunicación pues difundían lo que pasaba, particularmente había uno, el semanario Z, y eso se acomodó con otras cosas. Fue cuando, pues lamentablemente asesinaron al Gato Félix, que era un columnista de ese semanario, y yo lo conocí en Ensenada por las cosas del carnaval y nos hicimos amigos y bueno, todo eso se acomodó de manera de que había efervescencia, pero lo que yo creo central, absoluto, fue que cuando andaba ya en Tijuana y en Mexicali, en Tecate, en Rosarito, la gente me decía, pues queremos que se pavimente como en Ensenada. Y yo les decía, pues sí, pero primero tengo que llegar, así que me van a cuidar la casilla, ¿o qué? Y la gente se apuntaba. Y eso provocó que, como sucedió en Ensenada, a nivel estatal en el 89 tuviéramos todas las actas. Y eso fue lo que funcionó como razón fundamental para la credencial de lector, que ya la tuvimos en el año 91. Y esa credencial de lector con fotografía, con firmas, con un montón de candados, pues no le quedó más al gobierno de Salinas de Gortari que aceptarlo. Y eso es el antecedente del IFE. Ya venía una serie de acciones desde la Secretaría de Gobernación tendiendo a buscar la armonización con la ciudadanía, pero me parece que lo de Baja California aceleró esos cambios. Y nosotros hacíamos lo nuestro, lo que creíamos que se debía de hacer. No nos imaginábamos la repercusión nacional, pero así pasó. Ok. Eh, ¿Cuáles cree usted que son las lecciones para los ciudadanos del proceso del 89 en el contexto actual? ¿Qué nos sirve de la experiencia del 89 en el contexto actual? Bueno, primero debo decir que el contexto actual se está pareciendo al contexto de aquel entonces. Ujú, Estoy viendo que la gente se va inconformando poco a poco con el actual régimen. Ya no le puedo decir gobierno, porque se convirtió en un asunto absoluto que ya desbarató a la República, ya se comió el Poder Judicial, está absolutizado.
el poder legislativo, hubo maniobras ahí de sobrerepresentación, de manera de que ya la institucionalidad del actual gobierno no existe. La, figuran de nada más imagen, pero en realidad es un absolutismo total. Acaban de hacer una modificación legal para tener controlado tu celular de manera que sepan quién eres y dónde estás, Ujú. ¿no? Entonces, eso es propio de los regímenes autoritarios, pues empezando por los comunistas, luego algunos populistas y en fin, entonces tenemos un reto enorme los ciudadanos y sé que la manera para poder volver a reinstalar a la República, pues es con la organización de los ciudadanos. Y el punto central es el día de la elección salir con el acta en la mano y con toda claridad y certidumbre saber quién ganó. Y para terminar, la última pregunta, de todo esto que acaba de mencionar, ¿cuál es el reto para los partidos de oposición? Pues en general, lo que sucede con los partidos políticos es que al llegar al poder, pues empiezan a aparecer mucho dinero y muchas oportunidades porque ahora están en el gobierno. Y empieza a suceder poco a poco que la gente que llega con ese nuevo gobierno empieza a hacerse, digamos, propietaria de los puestos y empiezan a usar los puestos como bases para ir pues, extorsionar a las personas. Es la corrupción. Y esto ha sucedido porque en una proporción muy importante, pues fue la manera como lo instaló el PRI. Ujú. Eh, eh, no es de sorprendernos, pasa en muchos países, pero tampoco es para conformarnos. Ujú. Entonces, esto ahora tiene que ver con que hay que eh, lograr que los candidatos del partido que sea sean las y los mejores. Ujú. Y para ello tienes que pasarlos primero por una especie de escaparate donde la gente los veamos, la ciudadanía, y al menos podamos decir, bueno, para esta candidatura a la presidencia municipal, me gusta y luego este otro en segundo lugar y este otro en tercero. Pero ya los tienes en cierta manera validados por la opinión pública. Y entonces en ese momento ir a platicar con los partidos políticos, esos tres, y ya sabrán con cuál se van y si, o cuál los invita, pero que esa forma de acordar cómo llegar a la boleta electoral sea por encima de la mesa Ujú. y no por debajo como lo hacen los partidos políticos hasta ahora. Y eso, por lo que ha provocado en los partidos políticos, es la aparición de camarillas, de grupos controladores, perdón, que no han hecho otra cosa más que, pues, exprimir al partido político que sea y al mismo gobierno y a la gente porque pues la están extorsionando a cada rato. Bueno, pues aprovecho para felicitarlo por la victoria de hace 36 años en la elección de gobernador. Qué bueno que pudimos tener esta conversación y a quienes escuchen esta conversación, este video, pues invitarlos a que nos sigan en la red de Instagram exgovbc para que tengan pues conocimiento y noticias de las actividades que, por cierto, usted junto con los exgobernadores, el licenciado Zuna Millán y el licenciado González Alcocer están llevando a cabo en el estado a propósito de este tema que menciona usted del escaparate y de organizar a los ciudadanos. Licenciado Rufo, muchas gracias por su tiempo y gracias por esta conversación. Con mucho gusto y un abrazo a todo mundo. Gracias. Gracias.